Sádava, perdón, que tiene un currículum dilatadísimo, pero que no... Sí, que tiene un currículum dilatadísimo, pero que no le voy a contar entero porque ustedes han venido a ver, a escuchar a José Luis, no a mí. Pero voy a decir una serie de pinceladas, poquitas, ¿eh? Vamos a ver, él destaca sobre todo, teniendo en cuenta el título de hoy, pues destaca en todo lo que es relacionado con la onomástica y epigrafía, ¿verdad? Has trabajado en muchísimos proyectos internacionales, muchos que no voy a leer, pero fundamentalmente en la provincia de Badajoz, naturalmente porque hay más restos romanos, me imagino, en Extremadura en general y en Badajoz en particular. Luego, en relación con la investigación onomástica, pues haces mención a un libro de la colección patronímica románica, en la cual, bueno, pues has redactado bastantes artículos también, tienes aquí. Y luego, pues tienes otra obra muy importante, internacional, que es el Atlas Antroponímico de la Lusitania Romana. Efectivamente, todas las zonas que tienen muchísimos restos romanos, ¿no? Luego, la tercera línea de investigación, aparte de la epigráfica y la onomástica, dices aquí que, entre otras contribuciones en esta línea, se puede citar la aportación de Roma a la cultura. La Rioja, que también has investigado bastante sobre La Rioja, ¿verdad? No lo digo todo, FIFA, porque entonces no acabamos, ¿eh? Y luego sobre los vascones, pues la religión de los vascones, una mirada comparativa, concomitancias y diferencias con las de sus vecinos. Diferencias tienen muchas, ya lo sabes. Vascones en las tierras del Imperio Romano, etcétera. Y luego, claro, también ha llevado a cabo una labor importantísima sobre el pueblo cántaro. No en vano, pues llevan muchísimos años residiendo aquí. Aunque tu origen creo que es de La Rioja, ¿no? También muy buena tierra. Entonces, pues en Cantabria, por supuesto, ha trabajado en las excavaciones de Julio Briga y en las de Camesa de Valdoleas, fundamentalmente, ¿no? Y pones tú que son trabajos relativos al poblamiento y onomástica, ¿no? Luego un libro que es Liébana, Toponimia e Historia, su contribución en la memoria histórica de Cantabria, ¿no? Muy interesante. Y luego has coordinado el libro sobre los cántabros en la antigüedad, varias tesis doctorales a las que tú vas a hacer alusión, ¿verdad? Y actualmente participa en proyectos de investigación toponomástica hispanidad, elaborado topónimos de La Rioja y asesorando ocasionalmente a los de Cantabria. Si alguno quiere leerlo en detalle, pues lo voy a dejar aquí y lo mira después. Entonces ya con esto, pues empiezas tú y yo me bajo para no molestar. No es que moleste. A ver, buenas tardes. Bien, pues buenas tardes. Primero, lógicamente, tengo que agradecer al Ateneo la posibilidad que me ofrece de explicaros algo sobre los cántabros y como sobre todo no sé todo lo relativo a los cántabros no podríamos hacerlo en una hora, pues elegí este aspecto restringido, ¿no? Durante el Imperio Romano y concretamente utilizando una fuente primaria como es la epigrafía. Entonces, primero, como digo, agradecer esta oportunidad que me brinda el Ateneo, agradecerle a María Asun la presentación. Ha hecho muy bien porque ha resumido lo fundamental. Efectivamente, digamos que la línea inicial con la que yo empecé era la epigrafía, por eso voy a insistir un poco en ella, y me encargaron Badajoz, la provincia de Badajoz, precisamente por eso, por ser una de las provincias que tiene más documentación epigráfica de toda España, ¿no? De toda la península. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues lógicamente uno va extendiendo los tentáculos y me dediqué también a la aculturación de pueblos prerromanos y, por supuesto, puesto que yo estaba aquí en Santander, era lógico que le dedicara una atención bastante particular al pueblo cántabro. Entonces tengo que agradecer también a las doctoras Raquel y María Luisa, porque parte de lo que voy a exponer es fruto de dos tesis doctorales que yo dirigí y que una de ellas está en libro, se puede consultar como libro, y la otra no hubo suerte para poderla publicar, pero se puede consultar lógicamente en la UCREA de la Universidad de Cantabria. Bien, con este, digamos, planteamiento inicial, lo que quiero añadir es que voy a procurar sintetizar al máximo, porque una hora, aunque parece larga, al final se hace corta. Entonces voy a intentar resumir al máximo cuando haga una primera presentación de algo especial o de algo concreto que luego se va a repetir. Voy a procurar decir, bueno, y esto que vemos aquí se va a repetir ahora para no tener que repetirlo cada vez que vayamos viéndolo, ¿no? Voy a procurar
a ver si soy capaz de hacerlo con la suficiente claridad y sobre todo de manera que sea fácilmente inteligible. Este es el sumario sobre el que me voy a basar. Lo pongo así para que veamos un poco el contenido general de esta intervención. Voy a partir de la tradición literaria para luego pasar a continuación a contrastar la literatura con la epigrafía. Y a partir de la epigrafía vamos a analizar la estructura social de los cántabros porque la tradición literaria esto no nos lo cuenta. Ahora lo veremos concretamente. Entonces vamos a ver la importancia que tiene el nombre, de ahí la onomástica y su relación con la epigrafía, y entonces el nombre, cuando es nombre único, es decir, porta un solo nombre, el individuo, cuando porta dos, cuando porta tres, o cuando más del nombre porta algún otro indicador de tipo familiar y social. Es decir, todo esto conforma, como veremos, una estructura en parte familiar, en parte social y en parte jurídica. Y claro, con todo esto vamos a ver qué es lo que verdaderamente podemos conocer del pueblo cántabro, cómo se manifiesta. Entonces hay un aspecto también importante, creo, que es las creencias religiosas, qué es lo que conocemos de cómo se comportaban, es decir, con qué creencias ellos vivían y cómo las manifestaban. Y por último, de una manera muy sintética ya para finalizar, pues haré una brevísima síntesis de lo que significa y significó la romanización y qué pervivencias mínimas, o sea, mínimamente expresadas, podemos ver todavía hoy, o podemos rastrear, o podemos reconocer hoy en la actualidad en Cantabria y entre los cántabros. Paso, por tanto, a ver la descripción, una parte, no toda, pero una parte suficientemente indicativa de la descripción que hace Estrabón. Estrabón, como sabéis, es un escritor griego de la época de Augusto, que escribe una geografía de todo el imperio y dedica un libro entero a la península ibérica, a Hispania. Entonces, dentro de la descripción, pues él dedica varios párrafos a los cántabros. No en vano, como él es coetáneo de Augusto, está muy fresca todas las guerras cántabras y, lógicamente, por eso él dedica bastante atención. Entonces, probablemente lo podéis leer desde donde estáis, pero de todos modos yo lo voy a leer también, de manera que vayamos viendo lo que según Estrabón, conocían los romanos de los cántabros. Dice él: todos estos habitantes de la montaña son sobrios. No beben sino agua, duermen en el suelo y llevan cabellos largos al modo femenino, aunque para combatir se ciñen con una banda. Primera vez que aparece un término relacionado con la guerra, combatir. Veremos que se repite. Comen principalmente carne de cabrón. A Ares, que es el dios griego de la guerra, sacrifican cabrones y también cautivos y caballos. Caballos porque el caballo veremos que es un elemento fundamental, un instrumento fundamental para la guerra también. Suelen hacer hecatombes de cada especie de víctima, al modo griego. También observaremos que hace mucha comparación con los griegos. ¿Por qué? Porque él está escribiendo en griego para un público griego. Le interesa que el lector identifique las cosas que él va diciendo comparando con el comportamiento habitual de los griegos. Practican luchas gimnásticas hoplíticas e hípicas. Hípicas, otra de los caballos. Ejercitándose para el pugilato, la carrera, las escaramuzas y las batallas campales. La guerra, como veis, un elemento importante para ellos. En las 3/4 partes del año, los montañeses no se nutren sino de bellotas, que secas y trituradas se muelen para hacer pan, el cual debe guardarse durante mucho tiempo. Bien, ahora observaremos que, lógicamente, hacen una harina especial con bellota, ¿no? Beben citos. El cito es una palabra griega que no tiene una traducción específica, una especie de cerveza. Y el vino que escasea, cuando lo obtienen, se consume enseguida en los grandes festines familiares. En lugar de aceite usan manteca. Me detengo. La trilogía mediterránea se basaba en el trigo, el aceite y el vino. Ninguno de los tres, como veis, se cultivaba o se producía entre los cántabros. Ni el trigo, es harina de bellota, ni el vino, que escasea, y cuando lo obtienen lo consumen rápidamente, y no hay aceite, hay manteca, animales y por tanto ganadería.
Comen sentados en bancos construidos alrededor de las paredes, alineándose en ellos según edades y dignidades. Los alimentos circulan de mano en mano. Mientras beben, danzan los hombres al son de flautas y trompetas, saltando en alto y cayendo en genuflexión. En el interior, en lugar de moneda, practican el intercambio de especies o dan pequeñas láminas de plata recortadas. Como veis, no conocen la moneda y su economía se basa en el trueque. A los criminales se les despeña y a los parricidas se les lapida, sacándolos fuera de los límites de su patria o de su ciudad. Luego veremos las ciudades. Se casan al modo griego, como veis siempre la comparación o procura él. Así viven estos montañeses y continúa. Veamos otro párrafo importante para entender cómo veían los romanos a los cántabros. Cosas como esta podrían pues servir como ejemplos de cierta rudeza de costumbres, pero otras quizá poco civilizadas no son sin embargo salvajes, como el hecho de que los maridos entreguen dote a sus mujeres, que sean las hijas las que queden como herederas y que los hermanos sean entregados por ellas a sus esposas, porque poseen una especie de ginecocracia y esto no es del todo civilizado. Y en este párrafo, como sabéis, ha dado mucho juego para interpretar qué tipo de organización social tenían los cántabros. Él, como veis, insiste en que esta es una costumbre, él no la considera civilizada, porque, como sabéis, tanto griegos como romanos tenían una sociedad patriarcal. Por tanto, que hubiera una ginecocracia no era del todo civilizado, ¿no? Pero bien, esto es lo que él conoce, lo que él aprecia y, por lo tanto, lo que él transmite. No perdamos de vista que Estrabón nunca estuvo en Hispania. Esto no lo conoce él de primera mano. Esto lo ha leído en otros autores que sí han estado en Hispania. Es decir, que es una fuente secundaria, con los riesgos que tiene toda fuente secundaria de no interpretar correctamente o de no haber transmitido correctamente lo que inicialmente ocurría. Veamos un último texto literario. Esta vez de Silio Itálico, un poco posterior, es decir, como medio siglo después de Estrabón. Él está escribiendo una epopeya, un poema, púnica, y en un momento determinado dice esto concretamente de los cántabros. También está describiendo el ejército de Aníbal, que va a combatir a Roma. Y en el ejército de Aníbal dice: también está el occidente entero y los pueblos que lo habitan. Primero el cántabro, invencible al frío, al calor y al hambre, y portador de la palma del triunfo en todo tipo de trabajos. Admirable el amor a su pueblo. Cuando al encanecer su energía declina, entregan al destino los años inútiles ya para la guerra. No soportan vivir sin luchar. La razón de su vida está íntegra en las armas. Vivir pacíficamente es una condena. Como veis, es un estereotipo. Es decir, es el estereotipo de las guerras cántabras. Los cántabros le habían dado grandes sinsabores a Augusto. Había quedado una imagen de un pueblo difícilmente reductible, ¿no? Y esto lo habían transmitido algunos de los poetas. Entonces, Silio Itálico, muchos años después, ya en época, incluso después de Nerón, ya en época Flavia, recoge esta idea. Es un estereotipo, pero indica hasta qué punto en la sociedad romana había calado esta imagen de los cántabros, ¿no? Como es inasequibles al frío, al calor y al hambre. O sea, un pueblo durísimo, ¿no? Bien, esto es lo que nosotros sabríamos si no dispusiéramos más que de fuentes literarias. Creeríamos que así eran los cántabros y así eran incluso el siglo I después de Cristo, puesto que así nos lo cuenta Silio Itálico. Pero ahora vamos a ver, vamos a situar las cosas y vamos a ver otro tipo de fuente directa, esta vez fuente primaria. Primero, para situarnos bien, hay que decir, ¿qué conocemos exactamente de los cántabros? Sabemos que eran varios pueblos, en total 9, pero que conozcamos bien su ubicación solamente de los orgenomescos que veis ahí, a la parte izquierda, ¿no? Lo podéis ver aquí, los orgenomescos, bueno, no, va a ser mejor que prescinda. Veis ahí los orgenomescos y a su lado también al occidente, ya lindando con los astures, los vadinienses. Estos los conocemos bastante bien, han dejado bastante documentación. Pero tenemos que citarlos así porque de ninguno de los dos
conocemos el centro, si es que tuvieran un centro urbano. Los conocemos como pueblo, pero no dónde estaba, digamos, su centro urbano. Esto tiene su importancia, como luego veremos. Luego conocemos más o menos, podemos situar dónde estaban los camáricos, porque la camárica la podemos ubicar cerca del actual Guardo. Os la tenéis ahí en la zona intermedia. No sé si conseguiré el cursor, sí. Aquí tenemos camárica, ¿no? Y en esa zona estaban los camáricos, otro de los pueblos, pero con cierta, no es tan seguro. Luego tenemos 3 ciudades bien identificadas. Montecilda, se me ha ido otra vez el cursor. Bueno. Montecilda, que está aquí, pero vais a ver que las 3 que conocemos bien, ubicadas, están en la parte más meridional. Montecilda, aquí tenemos Amaya, cerca relativamente, y un poco más arriba, Juliobriga. Esas 3 sí sabemos dónde están, pero de Montecilda no sabemos el nombre antiguo. Sabemos dónde está la ciudad, pero no su nombre. Amaya sí y Juliobriga también. Y del resto de las ciudades cántabras ya no podemos decir prácticamente más que vaguedades. Por lo tanto, prescindo. Vayamos adelante entonces. Voy a iniciar para que veamos bien en qué ambiente nos movemos. Voy a comparar 2 ciudades que diríamos que son simultáneas en su origen. Mérida, Emérita, y Badinia, los badinienses. ¿Por qué digo simultáneas? Porque Mérida recibe el nombre de los Emeriti, es decir, de los soldados que han sido licenciados por Augusto por las guerras cántabras como consecuencia de, por tanto, el año 24 a.C., y Badinia, porque es un pueblo que queda sometido al Imperio Romano en el momento en que Agripa consigue subyugarlos de manera definitiva el 19 a.C. Pero son muy distintas. Los Emeriti son ciudadanos romanos, los badinenses son indígenas subyugados por Roma. Y esto lo vamos a ver a continuación en la documentación autóctona. Pero bien está la situación. ¿Qué vemos, por ejemplo, característico? Pues bien, estos pueblos, sobre todo los badinienses, lo que dejan son monumentos de tipo arqueológico, donde se graban textos de tipo epigráfico. Pues bien, por ejemplo, un monumento muy abundante en Mérida son las placas, como veis por el número. Y, en cambio, en Badinia no hay ninguno. Pedestales, hay muchos en Mérida, ninguno tampoco en Badinia. Aras, altares, hay muchos en Mérida, muy pocos en Badinia. Estelas, hay bastantes en Mérida y hay muchas, prácticamente todos los monumentos que tenemos en Badinia son estelas, estelas funerarias. Cupas, que es otro tipo de monumento, veis también, bastantes en Mérida, ninguna. Monumentos funerarios con retrato, bastantes en Mérida, ninguna en... ¿Qué quiere decir esto? Que los badinienses, su monumento preferido o el monumento del que nos ha llegado prácticamente toda la documentación son estelas funerarias, repartidas por todo el territorio badinense, es decir, por los valles del Sella y del Esla, porque es un pueblo que vive a caballo de la cordillera y utiliza lógicamente los pastos bajos y los pastos de montaña. Bien, esta es la gran diferencia que vemos aquí. Vamos a ver otra diferencia para situarnos un poco más. Estructura social. Ciudadanos romanos. Ciudadanos romanos solamente cuento aquellos que ciertamente lo son, es decir, que dejan constancia de que lo son. Seguramente había muchos más, pero que lo digan expresamente en Mérida 169, en Badinia 3. Ingenui llamaban los romanos a los que nacían libres, que podían ser ciudadanos romanos o no. Entonces, como no sabemos si lo fueron o no, distinguimos así, 198 por 51. Y ahora fijaos, peregrini, que eran los hombres libres que sí que sabemos que no eran ciudadanos romanos. Entonces, en Mérida hay pocos, 42. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población eran veteranos del ejército. Eso no impide que no hubiera indígenas también, pero como veis, pocos. En cambio, en Badinia, la mayoría. Pero es lógico. Es decir, ¿qué población era la autóctona? Pues en los pueblos que vivían en aquel territorio que quedan subyugados. Son hombres libres, pero no ciudadanos romanos. Otra parte importante de la estructura romana, libertos y esclavos. Como veis, en Mérida, muchísimos. En Badinia, ninguno. Es
Es decir, la población badiniense, por lo que conocemos hasta hoy, era fundamentalmente gente, hombres libres, hombres y mujeres, claro. Es decir, personas libres. En Mérida no. En Roma una parte importante eran esclavos y libertos. Un último indicio que nos puede ayudar. Inscripciones cristianas, es decir, cuando el romano o el badiniense se cristianiza. ¿Qué testimonio deja? En Mérida muchas, 173. En Badinia tenemos 2. Se ponen en duda, pero a mi modo de ver son cristianas. Pero fijaos, de 173 a 2. Es decir, que el contraste entre dos poblaciones muy diferentes por su origen, por su desarrollo y por, como veis, su propia constitución, es manifiesto tal como veis en este cuadro. Ahora vamos a verlo ya de manera directa. Vamos a ver, es prácticamente la única comparación que hago con un testimonio meritense. Lo demás va a ser todo cántabro. Pero bueno, para empezar, veamos, por ejemplo, si los cántabros tenían una estructura dentro del Imperio Romano, tenían que tener cargos. Alguien se hacía cargo de la administración. Bien, pues como nuestra documentación, como habéis visto por Badinia, es fundamentalmente rústica, como no sabemos dónde estaba el núcleo administrativo, no tenemos más que ese ejemplo que podamos citar. Un princeps cantabrorum, que como tal princeps se entiende que regiría, dominaría o administraría al pueblo del que era princeps. Uno nada más. Voy a compararlo con un magistrado normal de Mérida. Y vamos a ver de momento dos aspectos con el soporte. También interesa ver qué tipo de soporte, cómo se hace el soporte, porque también indica qué mentalidad tiene uno u otro. El soporte del princeps cantabrorum, que es como veis el de la izquierda, veis que es un pedrusco, labrado eso sí, rectangular, austero, sencillo. Se lee perfectamente, las letras, como veis, son lo que nosotros llamamos mayúsculas, ellos capitales cuadradas, se lee muy bien. El de la derecha, que es el emeritense, nos ocurre lo mismo, pero el soporte, fijaos que es una placa, lo otro una especie de pedestal o estela mejor dicho, una placa donde, como veis, ha habido un cuidado en hacerle un adorno, un cuadro perfectamente labrado, todo alrededor. Esto es relativamente frecuente. ¿Pero por qué? Porque en Mérida había talleres especializados en este tipo de obras. En Badinia, como vais a ver, no. Entonces, claro, en Badinia, ¿qué hacen? Un pedrusco bien aparente para lo que se quiere en ese momento representar, pero nada más, sin más. Eso sí, el princeps cantabrorum y los que hacen ahora, vamos a ver el texto, la dedicatoria, escriben en latín. Nunca se escribió nada en el idioma cántabro. Es decir, que esta gente ya está al menos romanizada para adaptar y adoptar la lengua, el tipo de soporte, y ahora veremos algo más. He puesto el texto en latino para que lo podamos seguir, digamos, para que podamos ver mejor la estructura como tal. Primero, como es por los números, 1, 2, 3, 4, 5, la placa emeritense, cada línea tiene un contenido completo. La primera, el nombre entero. La segunda, los cargos. La tercera y la cuarta, quién y por qué se hace la placa. Y la última, la edad y la dedicatoria final. Si vais a la otra, a la estela del princeps cantabrorum, lo primero que observáis es no hay ninguna línea que termine bien. ¿No? O sea, puede ser una tontería, pero mientras en otro caso ha habido mucho cuidado en que cada línea contenga un contenido completo, en el caso del princeps no. Cada línea hasta donde han llegado y continúa. Esto era bastante frecuente en Roma, pero bueno, aquí lo vemos claramente. Entonces, fijaos, nombre del emeritense, Caius Pompeius Luci Filius Papiria Priscus, nombre completo, Caius Pompeius Priscus, 3 nombres, porque es ciudadano romano. El patronímico es hijo de Lucio. ¿Dónde está inscrito? En la tribu Papiria, es decir, la circunscripción administrativa donde él ejerce sus derechos. Comparación, Dovideros Amparemi Filius, Dovideros un solo nombre, hijo de Ampáramo un solo nombre. Libres
pero no ciudadanos. Por otra parte, Pompeyo suena a todos, Cayo es un nombre que todavía existe incluso en español, Prisco no, pero Priscila sí, ¿no? Eso se identifica fácilmente. No habréis visto ningún Dovidero ni ningún Ampáramo. ¿Por qué? Estos son los nombres auténticos y autóctonos de los cántabros que en un momento determinado dejan de usarse y se pierden. Los nombres romanos, no todos, pero muchos, continúan. ¿Por qué? Gran parte por el santoral, pero continúan. Bien, ¿qué cargos ocupó el emeritense? Flamen, que es un sacerdocio importantísimo, y luego Dumbir, que es un cargo administrativo, es decir, un sacerdocio y un cargo administrativo. El Dumbir es el equivalente a nuestro alcalde, para entendernos. ¿Qué cargo ocupa el cántabro? Princes cantabrorum, es decir, continúa con una tradición propia. Es el princes, el primero, el que dirige al pueblo, ¿no? Pero un cargo, como veis, totalmente autóctono. Los otros son cargos romanos. Al emeritense, el ordo, es decir, la corporación municipal, decretó darle, en lugar de la sepultura, el gasto del funeral, una estatua y un elogio fúnebre. La corporación municipal, es decir, esto es totalmente institucional. Al princes cantabrorum dice que de obrigi fecerunt, se lo hicieron los de óbrigos, que no sabemos quiénes eran. Pero está claro que era un colectivo. Probablemente fuera el colectivo sobre el que él ejercía su principado. Hay que entenderlo así. Pero claro, no sabemos más. Lamentablemente, una de las limitaciones, la principal limitación de la epigrafía, es que hacen una dedicatoria en el sentido que sea, porque entiende que el lector lo entiende. Pero nosotros a 2000 años vista no. Claro, salvo que tengamos una información suplementaria, complementaria, ¿quiénes son los de Obrigi? Es la única vez que aparecen en toda la documentación del Imperio Romano. ¿Qué eran? Seguro que un colectivo cántabro, pero ¿qué más? Ya no podemos saber más. Bien, y como veis, estos de Obrigos hicieron y pusieron el monumento. El monumento ya lo habéis visto cuál es. Ahora fijaos la diferencia con el emeritense. Además del lugar de la sepultura y el gasto del funeral, una estatua y un elogio fúnebre, que era muy corriente en la tradición romana, pero no cántabra, ¿no? Luego este hombre tenía, como veis, 37 años, ¿no? Y ixitus est. Aquí yace siti terra levis, que es la expresión pagana por excelencia. La tierra no te pese, la tierra te sea ligera. Los otros dijeron simplemente ixitus est, aquí yace, fuera. Han copiado la fórmula, pero como veis todavía una fórmula muy sencilla. Luego veremos que, lógicamente, aplicaron fórmulas más complejas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que de los cántabros no tenemos conocimiento de si ejercieron alguna vez algún cargo importante. Os traigo estos dos ejemplos, pero no hallados en territorio cántabro, procedentes de Tarragona. Claro, Tarragona es la capital de la provincia. Esto quiere decir que los dos que vamos a ver ahora, en cuyo texto vamos a ver a continuación, esto quiere decir que estos dos personajes fueron tan suficientemente promocionados e importantes para llegar a la capital tarraconense y allí ejercer, como vais a ver ahora con el texto, ejercer cargos suficientemente importantes para que se les pusieran sendos pedestales. Ahora fijaos en el soporte. El pedestal, veis que los dos son prácticamente iguales. Claro, ¿por qué? Porque ellos tenían, los romanos me refiero, tenían un monumento. Cuando querían hacer un pedestal, tenían un tipo de monumento. Y entonces, como veis, son prácticamente iguales. Esto quiere decir que en Tarragona habría un taller, iba allí Cayo Annio o iba Petinia Paterna y le decía: yo quiero un pedestal para mí, para mi esposa, ahora lo veremos. Bien, se hace un pedestal y se hace de una manera estándar. Es sencillo como bloque, ¿no? Pero como veis tiene un marco, sencillo también, pero tiene un marco ornamental. Texto. Este ya lo traigo en español para que nos resulte más fácil. A Cayo Annio, hijo de Lucio, de la tribu quirina, Flavo. Nombre completo suyo, Cayo Annio Flavo.
Repite, como veis, la misma estructura del otro, del emeritense. Y de este dice, juliobrigense del pueblo de los cántabros. Las dos referencias, la ciudad, Juliobriga, y la etnia. ¿Quién le hizo a Cayo Annio Flavo este pedestal? La provincia Hispania Citerior, por actos jurídicos e intereses públicos defendidos constantemente y con lealtad. Es decir, este no era un personaje cualquiera, era alguien importante en Tarragona, en Tárraco. Y la provincia le hace este pedestal. O sea que la provincia está agradecida. Es decir, no era un ignorante, no era un cualquiera, hizo una buena labor, pero en la capital. Pero esto quiere decir que este juliobrigense habría salido de Juliobriga en algún momento y se había promocionado. Esto quiere decir indirectamente que en Juliobriga había un modus vivendi romano claro, porque este hombre es un ciudadano romano que termina en Tarragona. Y si defiende actos jurídicos es que conoce no solamente el latín, el derecho romano. Es un hombre bien preparado, ¿no? Pues bien, lamentablemente el pedestal no está en Juliobriga, pero sí está en Tarragona. Podemos ver un poco, por tanto, la trayectoria. El otro está dedicada, como veis, a una mujer que se llama Petinia Paterna, hija de Paterno, amocense cluniense del pueblo de los cántabros. Problema para nosotros. Cluniense, ¿por qué? Porque los cántabros pertenecían a una organización administrativa intermedia que se llamaba Conventus y la capital era Clunia. O sea que esta Petinia Paterna está claro que había pasado por Clunia, pero era mocense porque Clunia no es cántabra. Luego, si es del pueblo de los cántabros, su origen último sería Amoca. ¿Y dónde está Amoca? No tenemos ni idea. Pero tuvo que existir. Pues bien, a esta Petinia Paterna flamínica de Hispania Citerior. Antes hemos visto el flamen masculino. Ahora vemos la flamínica, la sacerdotisa, femenino. Pero es que era la sacerdotisa de toda la provincia. O sea, el más alto grado de jerarquía sacerdotal que podía ejercer una mujer en Tarragona, en la capital. ¿Pero quién le hace el pedestal? Lucio Antonio Modesto Intercatiense del pueblo de los Bacceos. Es decir, esta mujer está casada con un Bacceo y dice su origen, ¿no? Que se lo hace a su piadosa esposa. Pero fijaos, se lo hace con el consentimiento de la provincia Hispania Citerior a sus expensas. O sea, en el otro caso es la provincia la que paga. Aquí es el marido. Pero el marido se ve que está muy agradecido de su mujer, le hace un pedestal, lo paga y busca el consentimiento de la Hispania Citerior. Porque generalmente, como sabéis, hemos dicho, era una sociedad patriarcal, era frecuente pedestales para hombres, no tan frecuente para mujeres. Entonces, para por si acaso, como se ha buscado aquí, el consentimiento de la provincia. Bien, entonces vemos que efectivamente había cántabros que destacaban en su territorio y acababan en la capital. Y no eran cualesquiera, es que encima recibieron, como veis, unas honras, unos honores específicos y especiales. Luego, estos cántabros están perfectamente integrados en la estructura romana. Ciudadanos romanos, como veis, pero además las mujeres solamente llevaban 2 nombres. El varón llevaba 3 y la mujer solo 2. O sea, quiero decir que Petinia Paterna se llama así, pues no puede llevar 3 nombres. Lleva los que puede llevar. Bien, veamos ahora ya de manera directa los cántabros autóctonos. Van a ser la mayor parte estelas y al final he añadido aras para que tengamos un poco de, digamos, de visión más completa. Esta estela de Elesos. Primera cuestión, la estela. Si hay estelas cántabras que conocéis, las de Zorita, por ejemplo, ¿no? Las de Zorita y tal. Bien, pues son estelas generalmente circulares, distintas. Esta estela es la típica estela romana, que tiene como es una forma rectangular, es lógicamente mucho más alta que ancha,
¿Por qué? Porque la estela se clava en el suelo, en el lugar donde está enterrado el difunto al que haga referencia. Entonces la estela se tiene que ver bien. Esta estela es típicamente romana por la forma, pero además está coronada, como veis, por una roseta de sapétala. Es un símbolo astral, solar, que hace referencia a la eternidad. Y en la parte inferior veis como 3 puertas simbólicas que se interpretaban como las puertas del Hades. El Hades, como sabéis, era el lugar al que iban las almas de los muertos, ¿no? Entonces, por una parte tenemos al sol y por otra parte el Hades. Esto es todo romano. Por tanto, estamos en un ambiente típicamente romano. Y en medio, como suele ser habitual, se graba el texto. Esto lo vamos a ver repetido y lo veréis ya de una manera continua. Y luego veis que el que mandó hacer esta estela tenía cierto gusto por la ornamentación y hace un acenefato alrededor, ¿no? Que veréis repetido también en otras estelas. Pero nos vamos al texto y vemos que hay unas abreviaturas de IM, que es dis inferis manibus. Es decir, a los dioses manes, que son los dioses de los muertos, inferis, que están en la parte inferior. Muchos de los que estáis aquí, quizá todos, recordaréis aquello de la letanía a porta inferi. Claro, porque el cristianismo heredó de los paganos que el infierno está abajo. Y los romanos hablaban de di superi, los altos, los que estaban en el cielo, y di inferi, los que estaban abajo. Y claro, nosotros por eso hablamos del infierno y lo ubicamos en el centro de la tierra, más o menos, ¿no? Mientras que Dios está en el cielo, ¿no? Porque eran los di superi. Bien, pues todo esto, como veis, en definitiva, ahí se refleja al estilo romano. Es decir, que son los dioses inferi, ¿no? De la parte inferior. ¿Quién hace esta estela? Un tal Elesus a su cónyuge, a su esposa piadosísima, que tenía, como veis, número de años 55. Bien, Elesus, un solo nombre. O sea que es un cántabro libre, hombre libre, pero no ciudadano romano. Y si os fijéis, si recordáis algo de latín, ni siquiera escribe bien. Escribe pinetisume en vez de pientissime, escribe anorum con una sola N, escribe mimora y le falta la M. Es decir, que este es un cántabro que, por lo que sea, no dominaba del todo bien el latín, o por lo menos no lo sabía escribir bien. Pero bueno, lo que nos importa aquí es que es capaz de hacer una estela, como veis, con los ingredientes típicos, formales y de contenido. Es decir, se lo hace a su piadosísima esposa. Es muy frecuente esto en Roma, ¿no? Vamos a ver más. Ahora esta procedía a Montecilda, que, como os he dicho, había una ciudad ahí importante. Estas vienen de los batinienses, es para que contrastemos. Fijaos, esta estela, primero, mucho más tosca que la anterior, más sencilla, más austera. Fijaos cómo el que ha grabado el texto ha hecho las pautas, las líneas pautadas para no salirse. Es decir, que un procedimiento, como veis, muy, si queréis, muy primario. Y bien, lo que nos importa, este recuadra, como veis, dentro de un semicírculo, la M de monumentum, y es el monumento de un tal Pentio, hijo de Balaeso. Nombre único para el difunto, nombre único para el padre. Por tanto, es otro hombre libre, y dice badiniense, o sea, para que no quede duda. Tenía 30 años, como veis. Y se lo hace un tal Viamus, pater, aliesigeni, y luego ya lo que graba, lo graba de tal manera que nos resulta difícil entenderlo bien, pues supongo el interrogante, y abajo situs est. Bien, lo que nos importa otra vez, ¿quién hace la dedicatoria? Viamu, un nombre, hijo de otro nombre, es decir, que es una familia completa de hombres libres, y los nombres, como veis, ninguno romano. Los nombres todos autóctonos. Penti, derivados de Penti, veremos alguno más. De Valesi creo que no nos saldrá ninguno. Pero quiero decir que son nombres indígenas. Otra estela badiniense, esta que veis, un pedrusco
de forma bastante adecuada. Y ahora observad una novedad, por ejemplo. Arriba, flanqueando la DM, los dioses manes, 2 palmas. La palma es otro elemento simbólico de eternidad, de victoria. Y debajo un caballo. No es el único que veremos. Es decir, una de las, digamos, de las cosas favoritas de los badinienses, no solo de ellos, pero especialmente de ellos, era ilustrar las estelas con caballos. Ya hemos visto lo que decía Estrabón, que hacían ejercicios hípicos y que eran muy especialmente preparados para la guerra. Pues bien, efectivamente, aquí tenemos el caballo, que para ellos efectivamente era un animal importante, y ahí lo graban. El texto. Bueno, primero, como veis, esta sí que es una estela que no han hecho más que coger la piedra y grabar. La habrán pulido un poco y en paz. Es decir, no tiene nada que ver con la estela que hemos visto en Montecilda, en el sentido formal. Texto. Cangilus virono Cangilus, es decir, un tal Cangilo a Virono, que era abúnculo suo, su tío materno. Vamos a ver varios tíos maternos. Aquí parece que tenemos la reminiscencia de lo que decía Estrabón de la importancia de la mujer. El tío materno, no el paterno. Bueno, y era hijo de un Segisamo, como veis, otro nombre indígena, era badiniense, VA, la edad, 35, y aquí yace. Es decir, ha seguido de una manera bastante regular la estructura romana, pero los nombres todos, como veis, indígenas. Y el avunculado, la referencia al tío materno, nos hace pensar en lo que decía Estrabón de la ginecocracia. Veamos más cosas. Otra estela también badiniense. Esta probablemente, como veis por la parte superior, era con terminación triangular, que era bastante frecuente. Pero nuevamente, como veis, es un pedrusco ligeramente pulido, o bien pulido, y sin más, no tiene más. Y el texto. Este es un tal Manilio, es el monumento de un tal Manilio, que era de los Aragos e hijo de Elano. Todo autóctono. Lo importante es esto de los Aragos. ¿Qué son los Aragos? Es la primera vez que nos aparece, pero nos va a aparecer más veces. Bueno, pues esto era una estructura social y familiar típicamente cántabra, no exclusivamente cántabra, indoeuropea, pero muy arraigada entre los cántabros, que indica que uno pertenecía, era hijo de su padre. Otra cosa que debemos observar es que siempre es patrilineal, nunca se habla de la madre como descendiente de, sino patrilineal, y de la familia extensa de los Araos, como nosotros decimos de los Martínez o de los que sean, ¿no? Bien, pues entonces parece ser que efectivamente estos cántabros tenían una organización familiar nuclear, familia nuclear, pero también extensa. Tú pertenecías a la familia de tu padre, pero además pertenecías a la familia de los que llevaban, digamos, tu apellido, ¿no? Entonces, esta es una organización que no es romana, esta es autóctona, y la mantienen como veis. ¿Y quién lo hace? Un tal Cadus a su tío materno. Es decir, que el ambiente, digamos, indígena lo tenemos por la estructura familiar y, como veis, por la referencia al avunculado. Y los nombres. Aquí no hay romano más que el latín y la, digamos, la estructura propiamente epigráfica. Lo demás, indígena. Veamos más. Este se acerca más a la tipología de Zurita, ¿no? Una estela totalmente circular. Es el monumento de Ambato Pentovieco. Aquí aparecen ya dos nombres. Es decir, que aquí ya hay influencia romana. Pero ni Ambato ni Pentovieco son nombres romanos. Fijaos que además es el monumento de Ambato Pentovieco de los ambáticos, hijo de Pentovio. O sea que Pentovieco la derivó de Pentovio, ¿no? Es el segundo nombre, y Ambatus de los ambáticos. Es decir, como nosotros cuando empieza el primogénito se llama como el padre y luego a lo mejor el otro se llama como el abuelo, ¿no? Es decir, que
Se está jugando con 2 o 3 nombres y efectivamente Ambato Pentovieco, de los ambáticos, hijo de Pentovio, ¿no? De 60 años. Y este monumento lo pusieron Ambato y Doidero. Como veis, tampoco discurrieron mucho para el nombre de los hijos. O sea, los hijos, Ambato y Doidero. Doidero lo hemos visto en el Princes Cantabrorum, Doviderus. Y ahora veis Ambato, que se repite nada menos que varias veces en la misma estela. Y la fórmula, aquí yace. Bien, pues, y una estela sencilla otra vez. Esta es de los orgenomescos, cerca ya del Uriezo, limítrofe con los badinienses. Pero veis entonces el ambiente totalmente indígena, pero latín, y la estructura latina. Es decir, que esta gente ha aprendido latín, sabe cómo hacer una estela y la hace, pero refleja claramente toda su, digamos, originalidad tradicional. Vamos ahora a cambiar un poco, vamos a Montecilda otra vez. Y fijaos esta estela bísoma, porque tiene 2 cuerpos. Y fijaos que aquí hay una armonía muy cuidada. Hay 2 rosas esapétalas, aunque la estela, como veis, está un poco deteriorada, se percibe perfectamente que había 2 rosas esapétalas coronando la estela. Y 2 puertas del Hades cerrando la estela. Cada una, lógicamente, con un cuerpo. Y en cada cuerpo un nombre distinto. Es decir, que aquí, y luego la cenefa, como habíamos visto antes, la cenefa de tipo, como veis, geométrico, que rodea el texto. Es decir, que aquí hay un taller que funciona a la perfección, porque esta estela la podríamos encontrar perfectamente en Roma, si no fuera por los nombres. Ahora bien, en la izquierda, por supuesto, la dedicatoria a los manes. Como veis, ¿qué divinidades infernales tenían los cántabros y tenían? No sabemos. Porque todo lo que aparece está consagrado a los manes, que son los romanos. ¿Había divinidades infernales? Es de suponer que habría, pero no lo sabemos. Bien. La primera, la de la izquierda, está dedicada, como veis, a una tal Aya Cuemia, hija de Bodo, que pertenece a los célticos. Y la derecha es Aya Caravanca, hija de Bodo, o sea, son 2 hermanas, hijas del mismo padre y de la misma familia, célticos. ¿No? Y, bueno, esto es normal, es decir, son 2 hijas, pues el padre es el mismo y la organización suprafamiliar, la familia extensa, es la misma. Aquí de acuerdo, ¿no? ¿Quién hace esto? Bueno, ahí tiene la edad de las 2, ¿no? Lo hace una tal Aya Orígena, hija de Virono. Virono nos ha salido ya. Y Orígena lo veremos. Monumentum faciendum curavi, es decir, cuidó, se preocupó de hacer este monumento filiabus, para sus hijas. O sea, el monumento lo hace la madre, para sus hijas. Podríamos pensar que sería otro resto de la ginecocracia que decía Estrabón, pero cuidado, ellas se dicen hijas de Bodo. Digamos que la descendencia la hacen por parte del padre, patrilineal, no matrilineal. ¿Quiere decir esto que ya había cambiado la mentalidad cántabra adaptándose a la estructura romana? Probablemente sí. Pero como veis, la onomástica y la estructura sigue siendo la indígena. Pese a todo. Esta es muy bonita, estas 2. Y voy a empezar por el final. Primero, observad que son 2 estelas toscas, 2 pedruscos distintos. Se han aprovechado para lo mismo, lo vais a ver, pero claro, ¿qué ha ocurrido? Que han cogido un pedrusco, esto para una estela, otro pedrusco para otra estela. Fijaos que abajo a la izquierda veis Placidus y a la derecha también Plácidos. En la izquierda, en la tercera línea por abajo, y en la derecha, en la segunda por abajo. O sea que el que hace la estela es un tal Plácido. Esto ya no suena porque Plácido existe en español, ¿no? Es un nombre perfectamente usual hoy día. Plácidus, como veis, ya había cántabros que se llamaban así. Pero claro, cántabros romanizados, ¿no? Y el Plácido hace esto avunculis en los 2 textos. Avunculis posuit. O sea que lo puso para sus tíos maternos. El mismo para los 2 tíos maternos. ¿Cómo se llaman los tíos? Fijaos.
Uno, Ablono Taurino. El otro, Virono Tauro. En Roma esto sería inconcebible. Si son hermanos, tendrían que tener el mismo nombre. El mismo nomen, distinto cognomen. Pero el mismo nombre. Si son hermanos, la misma familia. Aquí no, como veis. Esto revela claramente que aquí, Plácido, aunque lleva un nombre romano, está manteniendo toda la tradición indígena. Sus tíos, maternos en este caso, llevan nombres distintos. Esto sería impensable en un romano, ¿no? Ahora, claro, Doider y Filius, los dos. Está claro que el padre se llamaba Doidero, ya lo hemos visto, pero los hijos tenían nombres diferentes. No es la costumbre romana, es la costumbre indígena. Claro, pero es que son los tíos maternos. A saber si al poner el nombre influyó la madre. Y entonces el nombre del padre, como veis, desaparece. No podemos precisar, ya veis que la epigrafía, lamentablemente, lo que nos dice es lo que leéis. Pero bien, lo que leemos es, como veis, una mezcla de cosas romanas, Plácido, y otras indígenas. Indígena, los abúnculos, los tíos maternos, y la diferencia de nombres. Lo demás, la edad, la fórmula ixitus es, aquí yace. Eso igual, eso es latino. La lengua, la latina. Pero como veis, la tradición indígena pervive. Veamos ahora unos cuantos, simplemente para que veamos ya el proceso de romanización, porque veo que me voy a quedar un poco corto de tiempo si no apresuro. Bien, esta como es otra estela que ya conocéis, con los elementos que ya conocéis. Aquí las tres puertas del Hades muy simétricas. Está claro que el taller tenía mucho cuidado en lo que hacía. Al sol se le añade la luna, decía la rosa de pesapétala, la luna, y en medio el texto. Por hasta aquí, todo correcto. Pero fijaos que está destinado a un tal Valerio Cuadrado, nombres que podríamos tener hoy día, pero hijo de Bodo. Este no lo tenemos hoy día, este es indígena, este es cántabro, ¿no? Y pertenece a los bélicos. Es decir que este es de Montecilda y aquí hay una organización suprafamiliar o una familia que son los bélicos. Bien, lo que me importa es que veamos que esto ya hay tal avance en el sentido de romanización que se pone cuando se hace Fulcio Pío al final del todo, et Pontio Próculo Pontiano, los cónsules, con lo cual sabemos que esto es del año 238 después de Cristo. Es decir, que aquí tenemos ya un ambiente muy romanizado. Pero ojo, la estructura sigue siendo la autóctona, hijo de Bodo y de la familia de los bélicos. O sea que todavía quedan, y estamos en el siglo III, ya. Quedan reminiscencias, como veis, indígenas. Misma razón, aún en el 323. Nuevamente una estela de Valeria Aguilar, de la zona cercana a Montecilda, y una tal Alla Uganda a su hijo Sempronio Paterno. Muy bien, ¿cuándo se hace esto? El 323 después de Cristo. Sempronio Paterno, es fácil que os suene porque Sempronio es muy conocido, Paterno es muy fácil de entender, pero Alla Uganda no. O sea, que el hijo lleva ya una onomástica plenamente romana, pero la madre todavía indígena. Este es el proceso lógico de romanización, ir poco a poco cambiando los nombres, ¿no? Estamos en el siglo IV ya, y aún se mantienen. Otra parecida, del 326, de Ruesga, ya en el límite de Palencia, probablemente sea todavía territorio de Montecilda, podría ser también de los camáricos, no lo sabemos bien, pero de cualquier manera. La pongo porque Ruesga es un pueblo, igual lo conocéis, pequeño. Bueno, pues hasta allí llegaron los romanos, ¿no? Y allí dejaron estelas, o los cántabros romanizados. Y lo pone una tal Alia Acta Orígena, de los aliónigos. Es decir, que es todo indígena, es decir, pero con dos nombres, al estilo romano. Pero Acta Orígena es un nombre indígena, los aliónigos es la tradición autóctona, y su hija se llama Acida Habana, que son nombres también indígenas. Y esto se hace el 326 después de Cristo. ¿Visto la estructura que hemos visto de la estela? Las rosas arriba, las puertas abajo, perfectamente grabada, pero en el siglo IV después de Cristo todavía se conserva la estructura familiar indígena.
Otra parecida, esta vez de Villaverde. Me voy ahora nada menos que a la Líbana, pero arriba del todo, ¿no? Y allí, esto es territorio organomesco, y se le hace una estela, como veis, también clásica, canónica, Antestio Patruino, y se le hace Antestius Emilius. Esto sí es romano todo. ¿Veis? Antestius, el mismo nombre, el padre del hijo. Y el padre es Emilio y el hijo es Patruinus. Pero Emilio, nombre que conocéis bien, y Patruino no está hoy difundido, pero bueno, pero es muy romano, ¿no? Bueno, pues esto se graba el año 354, porque ya los indígenas, como veis, tanto los de la zona de Montecilda como los orgenomescos, han cogido la costumbre de datar los monumentos con la terminología y la costumbre y el cómputo típicamente romano. Como veis, esto totalmente ya romano, pero bueno, de cualquier manera, aquí tenemos ya una evolución, pero estamos a mitad del siglo IV ya. Ahora, brevemente, porque veamos que, claro, estoy hablando de estelas y monumentos funerarios, vamos a ver alguna cosa más. ¿Se puede percibir la estructura social romana de alguna manera? Vamos a ver breves pinceladas. Esta, que está como es fragmentada, metida ahí en una pared en Luriezo, lo que nos revela es que la que recibió, la que hizo todo esto, era Liberta. Es territorio organomesco, pero está claro que allí algún liberto hubo. Es decir, la estructura romana penetró también allí. Por lo menos una tenemos. Fijaos esta otra. Esta viene de la zona de Montecilda, pero no de Montecilda, ya de la zona muy cerca de Ruesga, cercana a Ruesga, más cerca de Ruesga que de Montecilda. Lamentablemente también partida. Pero es un tal Decuminus, Liberto de Decumo, que es sirve en la caballería del ala Augusta y le hace una dedicatoria a una divinidad o Beleguino, es la primera vez que lo documentamos. Cosas que sacamos de aquí. Está claro que había también libertos entre los habitantes de la zona o de los camáricos o de los que habitaban Montecilda, porque es la estructura romana. Pero este hombre hace una dedicatoria a una divinidad indígena. Es decir, que continúa la tradición indígena, al menos las creencias. Ahora, ¿qué características tenía este beleguino? Esto es todo lo que sabemos de él. Pero bueno, sabemos que hay una divinidad indígena que se llama así. Además, única, no tenemos más documentación que esta. Muy cerca de Montecilda, pero en la otra parte, en la parte de Burgos. Tenemos esta, como es recortada, esta estela, lamentablemente, pero bueno, se conserva lo suficiente para ver que estaba dedicada a un tal, probablemente Cornelio Emilio Eleso, que era soldado de la Legión Novena Hispana. Se lo hizo su madre. No sabemos mucho más. Pero está claro que Eleso es un hombre indígena. Luego este indígena se ha promocionado por medio del ejército. Vamos a ver más casos. Antes hemos visto el de Cuminus, ¿no? Se promociona por medio del ejército. Luego está claro que funciona la estructura romana. Libertos, ahora soldados. Otro, este de Peña Amaya, o sea, de Amaya. Lamentablemente también, como veis, está prácticamente perdida la estela, pero bueno, se ve que es un severo que era soldado de la 10ª. Pero bien, no sabemos mucho más, pero aquí tenemos soldados. Otra, esta vez de los badinienses. El monumento, lo único que podemos leer es que se llamaba, algo empezaba por Qui, puede ser Quintus, Quintinus, Quintillus, vete a saber. Pero era ya ciudadano romano, estaba en la tribu Quirina, lo cual quiere decir que en los badinienses, en algún momento, hubo individuos que se promocionaron y adquirieron la ciudadanía. Este la adquiere por medio del ejército, era muy frecuente. Pero bien, ahí tenemos un testimonio al menos. Ahora vamos a ver casos ya relativos sobre todo a las divinidades. Ahí ves que esto lo hace un tal Lucius Ulpius Alexis Aquilegus. Aquilegus es el zahorí, el que va buscando el agua. Bien, ¿a quién le hace la dedicatoria? Fonti, a la fuente. Ya sabéis que los antiguos tenían especial predilección y consideraban divinas a las fuentes.
Ahí tenéis un caso, en territorio badiniense. Lo hace un tal Lucio Ulpio Alexis, es decir, tiene 3 nombres. Aparentemente es ciudadano romano. El Alexis es griego, quizá por eso no era ciudadano romano. Pero bien, aquí tenemos a un zahorí. Aquí nace la dedicatoria, lógico. Si va buscando el agua, pues a la fuente. Lo suyo es encontrar fuentes, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un caso concreto. En Montecilda es donde más tenemos documentación sagrada, o sea, de divinidades. La de arriba, que se lee muy mal, es di et deavus, es decir, es a los dioses y a las diosas. Los romanos eran a veces muy pulcros en no ofender a nadie. Entonces, por si acaso, como pasa ahora, ¿no? Chicos y chicas, vecinos y vecinas, pues aquí igual, dioses y diosas. No vaya a ser que alguna diosa se enfade por no haberla mencionado. Bueno, pues a los dioses y diosas del convento, es decir, de la administración. El otro, veréis, aunque se vea poco, IOM, es decir, Jovi óptimo máximo, a Júpiter, a la máxima divinidad romana. Esto todo en Montecilda, o sea que tenemos por una parte a los 2 dioses y diosas, por otra parte a Júpiter, un tal Urbicus. Un templo, mejor dicho, el dintel de un templum. Templum lo podréis ver ahí en la tercera línea. ¿A quién? Está tan estropeada que lo justo podemos ver aquí la A, TRI, es la madre de los dioses, denominación oficial de Cibeles. Entonces, fijaos que en Montecilda tenemos a Cibeles, a Júpiter, a los dioses del conventus y a esta divinidad indígena, a Cabuneguino, que nos pasa como con Obeleguino. ¿Qué función cumplía? Pues lo único que tenemos es esto. Pero se me ha olvidado, ahora recapitulo, fijaos que estos son aras, altares, dedicados a la divinidad. El altar está estropeado, pero fijaos, tiene el coronamiento y el zócalo perfectamente labrados. Y entonces, como veis, la de dedicantes de Oidera Tridia, indígena, por la salud de un uraitón indígena que pertenecía a los polecenses, familia extensa. Es decir, esto es todo indígena salvo Lara. En Montecilda, los romanos eran politeístas, no tenían problema para que alguien hiciera un ara Júpiter y otro a Cabuneguino. Entonces aquí vemos el funcionamiento romano e indígena. Y esta también de Montedobra es prácticamente lo mismo, está dedicada a una divinidad que se llama Erudino, de la que tampoco sabemos más. Pero bien, para no entreteneros, como esto ya lo hemos visto, una síntesis breve. El avunculado, testimonios epigráficos. En toda la Hispania interior, tenemos 16 testimonios, 6 son cántabros. Si de toda la Hispania interior solamente un rincón aporta 6 es bastante. Pero de los 6, 5 badinienses, la ciudad más rústica. Uno solo en Montecilda, podéis decir, bueno, esto es aleatorio, ha podido ocurrir así. Sí, pero por lo menos tengamos en cuenta que Montecilda es una ciudad y Badinia un territorio amplio. Bueno, pues justamente ahí hay 5. Por comparación, Lusitania hay 8. O sea, casi hay tantos cántabros como lusitanos, y tantos como en toda la Bética. El tío paterno se llama Patrus. En toda la Hispania interior 2. Cántabros ninguno. Es decir que, por lo menos un poco significativo puede resultar. Y por fin, si esta gente efectivamente se romanizó como habéis visto, pero mantuvo muchas cosas propias como habéis visto también, lo normal es que deje algo en la lengua. Bien, pues a título de ejemplo, a todos os suena y todos sabéis lo que es una bárcena, un sel, una serna, una cajiga, lo que es el cueto, lo que es la gándara, lo que es la cambera, lo que es la cambada, todo términos indígenas, todo términos cántabros. Muchos de ellos usuales todavía. Y supongo que bastante reconocibles. Pero adaptaron latinos. La diosa, la reconoceréis,
el busto, la braña, ilce, ilcedo por la encina, y claro, la gándara o el cueto, el correspondiente latino es el otero. Pero claro, aquí hay más cuetos que oteros, ¿no? El equivalente de la gándara es la cuesta, no exactamente, la gándara es cuesta pedregosa, lógico por el terreno donde vivimos, ¿no? La cuesta es la cuesta en general, pero efectivamente hay mucha gándara, pues normal, hay mucha cuesta pedregosa, ¿no? Entonces, claro, se ha pervivido una terminología que hoy efectivamente la podemos reconocer fácilmente. ¿Por qué? Porque esta gente, como es, sí se romanizó, pero también conservó. Y de la misma manera que conservó cosas como hemos visto, que luego al final acabaron desapareciendo, en la lengua no todo desapareció. Bueno, con esto yo creo que podemos tener una idea de cómo evolucionan los cántabros durante el Imperio Romano, y esa era mi pretensión y mi objetivo. Bueno, a vuestra disposición, que seguro que os ocurren cosas. Bueno, lo primero, darte las gracias, José Luis, porque ha sido muy brillante la exposición, muy didáctica, se nota que eres profesor, lo hemos entendido todos a la primera, y lo único que tendríamos para más de un día, porque se nos ha hecho un poquito tarde. Pero bueno, si hay alguna... Por cierto, quería comentaros que ya sabéis que esto se transmite por streaming, o sea que se oye a la vez, y luego mañana lo suben y está ahí perenne, si alguno tiene interés en volverlo a ver. Bueno, te repito las gracias y a ver, Ángel. es que si no, no lo oyen. Buenas tardes. Felicidades por la conferencia, magnífica. ¿Qué se puede deducir de la lengua de los cántabros a partir de los nombres que tienen estas estelas? La primera conclusión clara es una lengua de origen, de características célticas, pero como las lenguas célticas son varias, las que conocemos son varias, la dificultad está en saber exactamente cuál. Por las relaciones de tipo onomástico, podemos pensar que tienen bastante relación, por una parte, con los celtíberos, pero tampoco es excluible con los lusitanos del norte. Es decir, que parece que habría una cierta relación desde los celtíberos del Valle del Ebro, conectando por aquí con el norte, y con el norte de Portugal, sur de Galicia, allá hay, digamos, una confluencia onomástica, y todo eso y la propia estructura, esta familia extensa que veis que se repetía bastante, se repite también de manera sistemática entre los celtíberos y entre, sobre todo, los betones, más que los lusitanos. Entonces, digamos que todo esto nos orienta a una lengua de tipo céltico, pero ya a partir de ahí es mucho más difícil, porque lo único que tenemos es la comparación onomástica, no tenemos lengua como tal. Pero esto sí lo podremos decir. Y los propios términos, algunos son muy antiguos, incluso precélticos, es decir, que los adoptaron, pero otros son característicamente célticos. Cambera o gándara y cambada son característicamente célticos. Hay más, ¿eh? Muchísimas gracias por su conferencia. El nombre de Neco, que lo he encontrado en la epigrafía cántabra de Iglesias Gil, quería saber si es lo mismo o parecido al nombre que puede ser vasco de Eneco, si proceden los dos de esta lápida que he encontrado en la epigrafía cántabra de Iglesias, que pone Necom. Si es así, la procedencia de los dos nombres de ahí, o no. Muchas gracias por su amabilidad. El enneco medieval, porque ahora se ha recuperado el nombre vasco como eneco, pero el nombre vasco medieval era enneco, lo tenemos documentado. Es enneco porque evoluciona a Íñigo. Íñigo es el sucesor de Enneco.
Entonces, hay bastante discusión sobre cuál sería la etimología de enneco. Una posible es que efectivamente en el Valle del Ebro había unos ennequenses, y por tanto ennequenses, probablemente enneco era el nombre personal de, igual que ambático y ambatus, pues ennequenses. Lo que ocurre es que hay ahí en el nombre antiguo, digamos, medieval, y en el nombre, por tanto, del Valle del Ebro, lo que hay es en delante de neco. Con lo cual, claro, ya hay una diferencia fundamental. La etimología, o mejor dicho, la primera sílaba ya no sería ne. En el caso de enneco sería en. Entonces ya digamos que es muy difícil, teniendo un origen, o sea, un principio distinto, es muy difícil intentar verle ahí una relación. Probablemente son dos nombres distintos, porque además los ennequenses eran ibéricos, no eran célticos tampoco. Mientras que neco, documentado aquí, habría que intentar interpretarlo y entenderlo como céltico, o por lo menos dentro del ámbito de la céltica general, ¿no? Yo particularmente creo que no habría que buscarle paralelos por esta razón, ¿no? Porque sería enneco con dos n's. Más. Parece que ya os ha quedado todo claro, entonces. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias de nuevo y que cuando quieras vuelves por aquí. No, no hace falta, no, gracias. No.